Un saludo a todos los maestrantes. Vamos a entrar a la unidad 3 que se llama Necesidades de Atención Educativa. Hemos estado hablando ya de todo lo que es el diagnóstico, las características y ahora vamos a ver la escolaridad, ¿no? Bajo un principio de realidad se van a escolarizar los que tienen, los alumnos que tienen discapacidad intelectual leve y moderada, ¿no? Cuando es severa y profunda es bastante difícil, tal vez en los primeros años de edad escolar, pero ya en los últimos es bastante difícil, tendrían que ir con tutora y la diferencia entre competencias reales y competencias logradas y competencias del nivel en el que se encuentran es demasiada la diferencia, entonces tendría que ir con una tutora permanente, ¿no? Pero sin embargo hay diferentes modalidades que admite la ley porque es muy amplia. Entonces, cada colegio adopta un sistema, ¿no? El que más se conoce es el sistemas tutoriales. También hay aulas de apoyo donde los sacan a veces los chicos y hacen ahí el trabajo de forma individual, pero eso tampoco está muy bien visto, digamos, porque es una especie de segregación. De todas formas, como les decía, la escolaridad de las personas con discapacidad intelectual va a incluir a todos los que tienen discapacidad intelectual. La discapacidad intelectual es un paraguas dentro de lo que es el síndrome de Down, el TEA, dentro de de aquellos que necesitan apoyo muy notable, por ejemplo, ¿no? Van a necesitar adecuaciones curriculares y se van a tratar como necesidades educativas especiales en el aula, ¿no? La discapacidad es como un paraguas que también puede incluir a las personas con parálisis cerebral. Por supuesto que en el aula no atendemos la parálisis cerebral, sino atendemos la parte cognitiva y el nivel de habilidades sociales. Lo mismo el síndrome de Down o en otros tipos de etiologías que nos van a dar como expresión cognitiva la discapacidad intelectual. Entonces vamos a primero definir qué es una necesidad educativa especial. Como prólogo, o sea, en el momento en que históricamente aparece el concepto de necesidades educativas, nosotros tenemos que pensar en un sistema de apoyos. Imagínense usted su matrimonio sin opción a divorcio. Yo digo necesidades educativas y eso quiere decir que está casado a los apoyos, o sea, está indisolublemente unido a los sistemas de apoyos, cosa que a veces ocurre o no ocurre en nuestro sistema educativo. Por lo tanto, toda persona que entra un colegio y pasa un periodo de necesidades para acceder al currículo, o sea, necesita algún apoyo extra para acceder al currículo, puede ser este leve, moderado, severo, una necesidad temporal, permanente, cualquier tipo de requerimiento extra particular para acceder al currículo es una necesidad educativa especial, ¿ya? Entonces, dentro de lo que nos dice Font, que es uno de los más acertados al definir, dice que las necesidades educativas especiales tienen que entenderse dentro de un continuo de grados diferentes que son relativas tanto a factores internos del niño como a disponibilidades de recursos adecuados en su entorno. Entonces, es todo requerimiento particular mayor que tiene un niño para acceder al currículo, ¿no? ¿Cómo valoramos las necesidades educativas? Básicamente, para decir que hay un requerimiento particular mayor para acceder al currículo, yo tengo que ver el nivel de competencia académica, ¿no? O sea, ¿a qué nivel real llega? Tengo que ver la competencia social. Esto se acuerdan en la dimensión de apoyos, en la primera unidad, cuando veíamos todas las dimensiones, de acuerdo al DSM-5, se tienen que evaluar todas las dimensiones, salud, vida social, vida práctica, conducta adaptativa, todo eso yo tengo que tener, tengo que valorar para decir que es una necesidad educativa especial. La competencia ejecutiva es muy importante porque la inteligencia ejecutiva hace que uno elija, determine, mediatice el impulso, aplace la recompensa, sea capaz de elaborar planes, de perseverar en los proyectos, y esa es la competencia ejecutiva que también tengo que evaluar. Hay cuestionarios de competencia ejecutiva, las características familiares que ya hemos analizado en la primera unidad, que es importante, los recursos personales. Y aquí pongo bajo un principio de realidad porque yo no puedo pedirles que me traigan, no sé, a un chico con parálisis cerebral que tiene una discapacidad intelectual severa, no, que no voy a pedir que me traigan sistemas aumentativos porque la máquina nomás va a costar unos $6,000, $7,000. Entonces tengo que adecuar a los recursos que existen en él
en la unidad educativa, en la escuela especial o que pueden darnos desde la casa. Y también cuando están incluidos en sistemas educativos regulares, tengo que ver la preparación de los docentes, la sensibilización a los compañeros de clase, la metodología alternativa, el uso de recursos materiales. Esta necesidad educativa tiene que estar plasmada en mi carta de identidad, que es el proyecto sociocomunitario, no sé, en el POA anual, etcétera, ¿no? En todos los documentos que comunidad educativa uno tenga. Posteriormente vamos a ver las características que tiene esta necesidad educativa especial. O sea, como ven, la estoy describiendo completamente, ¿no? ¿De qué factores depende? La etiología es orgánica, la etiología es ambiental, es familiar, es social, se debe al contexto. Tengo que poner el grado de discapacidad intelectual, cómo ha sido, si ha habido estimulación familiar, condiciones sociales, culturales, etcétera, ¿no? Todo eso va a ir describiendo. Y finalmente voy a clasificar las necesidades educativas que presentan. Este tipo de clasificación nos lleva directamente al sistema de apoyos. Mucho no nos sirve para dar la clase, digamos, pero nos sirve para diseñar todo el sistema de apoyos. Cuando hablamos, les repito, de necesidad educativa especial, especialmente, claro que en todas, pero especialmente en discapacidad intelectual, está unido a apoyos. Entonces vamos a ver las necesidades educativas por el tipo de necesidades que son, pueden ser temporales o permanentes. Puede haber una necesidad educativa temporal que tenga baja visión, me ponen las gafas y pasa la necesidad educativa, pero puede ser permanente y básicamente las necesidades en discapacidad intelectual son de tipo permanente porque no son una situación de vida. Por más que yo teóricamente quiera arreglar el concepto y decir que es una situación, no son una situación, son una condición de vida porque hay un componente orgánico que va a acompañar o va a ser el sustento de la discapacidad intelectual que se presenta y de las expresiones cognitivas y a nivel de habilidades académicas que van a presentar. Además, no se olviden que la discapacidad intelectual también va a necesitar apoyo en otras áreas. Entonces, vamos a clasificar las necesidades educativas por el área de apoyo. Por el área de apoyo pueden tener necesidades educativas, servicios de apoyo requerir extenso o limitado. ¿Sí? Extenso en todas las materias o limitada solo al colegio. O extenso también necesita fisio, fono, o en todas las materias, les decía, o es limitado. ¿Ya? Por el tiempo de apoyo, las necesidades educativas pueden ser, el apoyo puede ser todos los días en las tardes, o todos los días en la mañana la tutora, o todos los días fonoaudiología, o todos los días fisioterapia, o lunes, miércoles y viernes intermitente, apoyo en matemáticas, o apoyo en fono, apoyo en fisio, en terapia ocupacional, etcétera. Intermitente. Permanente es todos los días, intermitente 2 veces a la semana, 3 veces a la semana. Y por los tipos de servicios, directo o indirecto. De acuerdo a la clasificación internacional, los servicios de apoyo directo e indirecto son los siguientes. Directo es todo lo que yo hago específicamente con el alumno con discapacidad intelectual. Evaluaciones, programas, adecuaciones, terapia de lenguaje, no sé, preparar exámenes, todo lo que hago yo para él. Sin embargo, los servicios de apoyo indirecto son todo lo que yo hago en bien de él. Puede ser con los profesores, con el colegio, con la familia, preparar, modificar materiales, etcétera, a nivel general, hacer semisensibilizaciones, seminarios, etcétera, en bien de él, pero no directamente con él. Esto se confunde un poco con la norma, van a tener cuidado. En la norma nuestra no está muy definido, en el marco legal no está muy definido el servicio de apoyo, pero para clasificar la necesidad educativa de forma internacional tenemos que tener en cuenta directo o indirecto. Directo es solo con el estudiante, indirecto es todo para el estudiante, no importa en qué contexto, ¿sí? Pero en bien de él, en bien de su integración. Ahora miren, por el área de apoyo podemos tener necesidades educativas, te podemos requerir apoyo a nivel de familia. Ustedes saben que la familia se convierte en una familia que atraviesa duelos permanentes. Por el área de apoyo puede ser escolar, podemos apoyar el lenguaje, puede requerir movimiento solamente, por ejemplo,
no modificar el ambiente, o puede requerir ayudas, ¿no? Silla de ruedas, etcétera, de acuerdo al grado de discapacidad intelectual, que mientras más severo, más trastornos asociados tienen, o sea, más comorbilidad existe. Puede requerir fisioterapia, terapia ocupacional, equinoterapia, que hay en la UMSA, por ejemplo. Tenemos el servicio de equinoterapia del que están disfrutando varias personas con discapacidad intelectual. Esto nos ayuda muchísimo a lo que es el balance, la coordinación y el equilibrio. Entonces, por el área de apoyo pueden ser también clasificarse en familiar, escolar, lenguaje, de movimiento, fisioterapia, y hay más, ¿no? Por la intensidad del apoyo, ¿no? La intensidad del apoyo o es extenso o es limitado, como ya les decía, limitado a un área específica o extensa a todas las áreas, apoyo en todas las áreas. Por el servicio puede ser directo o indirecto, ya les decía. Y ahora vamos a ver un poquito los criterios para la inclusión escolar. Estos criterios para la integración, para la inclusión escolar no están diseñados en el marco legal ni en las políticas. Yo les pongo como experiencia, como resultado de la práctica que yo he tenido trabajando en SEDUCA o en la práctica privada que ejerzo. Entonces, la diferencia sería ideal que el nivel de competencias y el nivel real de aprendizajes no vaya más de 3 años. Es decir, también nos podemos guiar un poco porque tiene 11 años, le corresponde sexto, podría estar en tercero, ¿no? Sus competencias, pero él sigue en sexto. ¿Por qué? Porque la adecuación curricular es posible hacerla con unos 3 años de diferencia, pero si el grado es mayor de 3 años, la adecuación curricular es muy extensa, o sea, hay que cambiar competencia, objetivos, actividades, evaluación, método, materiales, etcétera, y necesita un programa educativo individual en realidad, y para eso se aleja mucho del currículo ordinario, o para alejarse lo menos posible, va a necesitar el apoyo de sistemas tutoriales, cuando la adecuación es muy extensa. Esto no está en la norma, les repito, son experiencias que yo he tenido. También sería ideal que tengamos las mismas necesidades educativas en el aula. Si hay una persona con discapacidad intelectual, puede ser manejable que haya 2 o 3 personas. Se calcula que no más del 10% de personas del aula tiene que tener la discapacidad intelectual. O sea, si son 33 alumnos, no pueden pasar a más. Ha habido un tiempo en que nosotros, el 2004, con la técnico Mariluz Conejo, me acuerdo, estábamos queriendo aprobar esto del ratio, o sea, atender a un niño con autismo y discapacidad intelectual equivalía como a 8 estudiantes y queríamos que eso ingrese en las listas para la consideración de los profesores, pero bueno, no fue posible. Tenemos que ver que en qué grado los padres nos van a cooperar, ¿no? Tenemos que incluir a los padres, tenemos que, antes del ingreso de una persona con discapacidad intelectual, hay que hacer una sensibilización a los estudiantes. Es aconsejable, y yo aconsejo que el estudiante vaya el segundo día de clases, no el primer día de clases. ¿Por qué? Porque el primer día de clases la profesora informada, hay que cambiar también eso en la norma, no es posible inscribirlos sin saber las condiciones en las que se encuentran. Tiene que haber un detalle de lo que tienen, ¿verdad? Un diagnóstico y todo, porque es parte de la diversidad de todos. La diversidad no solo es la persona con discapacidad intelectual, la diversidad somos todos, hasta el docente que tiene que ser informado. Cuando el docente es informado, pues va a investigar y va a ver qué hacer, a qué se va a enfrentar, porque lo que no tenemos que olvidarnos es que de la primera impresión que el docente tiene en relación al estudiante con discapacidad, va a depender la reacción de los demás compañeros, ¿no? Entonces hay que hacer la sensibilización a los docentes y básicamente hay que hacer la capacitación. Nosotros nos centramos mucho en la capacitación a docentes, pero hay que capacitar administrativos y personal auxiliar, porque la práctica nos muestra que, por ejemplo, ¿no? En discapacidad visual se ha hecho la capacitación a todo el personal del colegio y nos olvidamos de capacitar al guardia del colegio. Entonces sale el chico del taxi, el guardia va y le agarra de su mano con el bastón y se caen los dos. Entonces hay que capacitar a los guardias, a la gente que vende el recreo,
¿no? Porque en el recreo se acercan y todos compran menos el con discapacidad intelectual, ¿verdad? Porque no tiene suficientes habilidades sociales para ir y decirle, oye, cómpramelo porque a mí me van a ganar, no tiene. Entonces, todo eso nosotros tenemos que ver, ¿no? Tiene que hacerse toda esa capacitación a docentes, a los administrativos, ¿no? Que se van a encargar de poner notas, de controlar las pensiones, si es que en su caso, mandar notificaciones, etcétera. Ellos también tienen que estar bien capacitados, ¿no? O actualizados. Ahora, la capacitación a adultos tiene que hacerse tocando las fibras emocionales, ¿sí? Y lo que a nosotros nos ha resultado, no sé si es ético, pero a nosotros nos ha resultado es un poco asustar. De 10, uno puede tener discapacidad, ¿verdad? Y uno puede ser discapacidad intelectual. Entonces, nosotros tenemos que sensibilizar. Yo les sugiero el segundo día. La clase sensibilizada, se les informa qué va a ser, cómo va a ser nuestro compañero, se le da la bienvenida y tenemos ya un aula básicamente inclusiva, un aula rica en relaciones, y esa es la inclusión. También hay que ver mucho sobre lo que es la estructura organizativa de las unidades educativas, ¿no? Esto es súper importante. Es solo la inclusión escolar es solo posible cuando la organización misma de la unidad educativa muestra ser inclusiva, y esto debe reflejarse en la organización, es decir, eliminar todo tipo de barreras, eliminar todo tipo de exclusión, que es el objetivo de la educación inclusiva. Es posible cuando todo está enmarcado desde el diagnóstico mismo que se hace, el proyecto sociocomunitario, el diseño, el plan de clase, lo que antes llamábamos el POA, todo eso tiene que estar escrito. O sea, si yo tengo que mostrar comunidad educativa que soy una unidad inclusiva. Cuando soy una unidad inclusiva, entonces también voy a requerir recursos, porque la inclusión tiene que tener recursos, ¿no? Recursos hasta para la infraestructura, tengo que poner los servicios de apoyo. La unidad educativa tiene que tener como compromiso la equidad y la tolerancia. Yo he subrayado el apoyo entre profesores porque no es la panacea lo que cada uno hace. Es más, tenemos que compartir nuestros éxitos, compartir nuestras dificultades, compartir incluso, solamente hablar, ¿no? Para sentarnos y tener una especie de catarsis, porque es duro mantener a un niño en estas condiciones en el aula frente a otros 20 o 30 que tengo. Tenemos que considerar que la diversidad enriquece a todos. En el momento en que entra una persona con discapacidad intelectual al aula, todos nos enriquecemos. Uno, porque adquirimos nuevos tipos de valores, a interactuar, nos sensibilizamos, los docentes se enriquecen, los profesionales nos enriquecemos, todos nos enriquecemos, no solo por los métodos que tenemos que aprender, sino también por los valores que vamos a desarrollar, ¿no? Pero también los directores tienen que estar implicados y tiene que haber una política de apertura de la misma unidad educativa. Ahora, esto no es posible en las unidades educativas tradicionales, sin embargo, por ley se tiene que integrar. Es decir, yo, padre, puedo inscribir al estudiante en cualquier sistema, en cualquier colegio, ¿verdad? Y el colegio está en la obligación de responder a la educación inclusiva. ¿Qué tipos de servicio de apoyo tenemos? En primer lugar, la llave, yo creo, para acceder a las necesidades educativas es un profesor con mentalidad inclusiva. O sea, no es que yo por tener un estudiante en mi aula que necesite adecuaciones curriculares, yo lo acepte, entre comillas, ya soy inclusivo. Mi mente tiene que ser inclusiva. Mi mente, o sea, en la mente es donde se formulan los pensamientos, pero estos pensamientos están formulados en base a creencias, ¿no? Entonces, si yo tengo la creencia de que todos somos iguales, voy a formular pensamientos de igualdad, de equidad, de solidaridad, que van a dar lugar a opiniones, elecciones, procesos mentales internos que van a llevar a conductas, comportamientos y actitudes inclusivas. Si yo no he cambiado el sistema de creencias de un profesor, o sea, difícilmente voy a tener un profesor inclusivo, ¿no? Otro tipo de profesor es el profesor en aula de apoyo, ¿no? El profesor, ya están saliendo de las normales, profesores de educación especial, no se sabe si van a trabajar en el aula como profesores o van a tener un aula aparte, no se sabe. Profesores de apoyo en aula externa, ¿no? Las aulas de apoyo sectoriales que se pueden crear. Nosotros teníamos el 2005 aulas de apoyo sectoriales, teníamos en el Colegio
Ayacucho, en Miraflores, donde venían al apoyo por sectores. Teníamos con discapacidad intelectual, teníamos con discapacidad visual, solo con necesidades educativas de lectoescritura, o sea, teníamos, pero por sectoriales, ¿no? Por zonas, o sea, es un principio la sectorización, porque yo no puedo, si bien la educación inclusiva dice que estudien donde quieran y con quienes quieran, o sea, por un principio de realidad, les repito, yo no puedo poner a todas las unidades educativas todos los recursos, o sea, es imposible. No, tendríamos que, imagínense, todas las unidades tener todo no. Entonces, los países han empezado a sectorizar. Entonces, en el Distrito 5, tal colegio atiende discapacidad intelectual y se le dota de los recursos. Tal colegio atiende de discapacidad visual y se le dota de esos recursos. Esos son los profesores de apoyo en aula externa, que también pueden ser privados, o profesores de apoyo en horario extracurricular, ¿no? También solo en mate, solo en lenguaje, generalmente están acompañados de tutoras que van a darles el acompañamiento durante toda la gestión. ¿Qué hace un profesor de apoyo? Esto es bien importante conocer para nosotros. En primer lugar, el profesor de apoyo es de apoyo. Puedo yo tener todos los títulos, doctorada, postdoctorada, puedo haber estudiado en Japón, Estados Unidos, Alemania, no. Pero en el aula, el profesor es el dueño de su aula. Yo soy apoyo. Entonces, yo, aunque tenga todos mis títulos, soy el apoyo. Entonces, ¿cuál es mi servicio? Apoyar y orientar directamente al maestro o directa o indirectamente al alumno, ¿sí? Pero bajo la premisa de que yo soy apoyo. Yo no voy a criticar qué hace, qué no hace el docente, si lo hace bien o lo hace mal, si conoce o no conoce. No conoce, pues le informo. Le falta, pues le coopero. Ese es el servicio de profesor de apoyo, ¿no? Apoyamos en la elaboración de las adecuaciones curriculares. Ojo, no hacemos las adecuaciones curriculares. Ese es el rol del profesor de aula. Ahora, si no sabe hacerlas, las apoyamos, pero es su responsabilidad llevarla a cabo, por lo tanto, tiene que estar implicado en la elaboración de la adecuación curricular. ¿Qué hacemos nosotros o los especialistas? Elaboramos informes psicopedagógicos, podemos poner los niveles reales de aprendizaje, el tiempo que atiende, sus fortalezas, incluso sus debilidades, cómo apoya a la familia, qué métodos podríamos utilizar, etcétera. Podemos hacer informes psicopedagógicos. Les repito que en discapacidad es mejor que todo esté escrito, ¿ya? Observar y buscar estrategias de solución e intervención ante situaciones prácticas que interfieren en el proceso de integración, ¿no? De integración escolar, o sea, muchas veces, nosotros, no sé, para mí la inclusión a veces es un concepto filosófico. Hablamos de inclusión, nadie quiere hablar de integración, pero en la práctica, ¿qué estamos haciendo? Estamos integrándolos porque no hay una propuesta inclusiva, ¿verdad? No hay una propuesta inclusiva. Yo no conozco un colegio inclusivo, ¿sí? No es todo para todos, no se adecúa en la práctica. Todos tendrían que saber el DUA, por ejemplo, el diseño universal de aprendizaje. Todos los profesores utilizar eso, pero eso es no es verdad, ¿verdad? Tenemos que establecer contactos, derivar al alumno a otros profesionales, tenemos que saber derivar al fonoaudiólogo, al psicopedagogo, al fisioterapeuta. Yo he visto excesos tan terribles como enviar para una evaluación audiológica al ginecólogo, ¿verdad? Entonces, cosas así que son fundamentales que tenemos que conocer, respetar y promover al maestro integrador como único maestro, ¿no? O sea, les decía, nosotros podemos tener múltiples especialidades, pero el maestro es el dueño de su aula. Finalmente, vamos a pasar a la presentación del estudiante con discapacidad intelectual. Yo creo que esto es fundamental y es la primera acción que se debe hacer cuando se abre un aula inclusiva, ¿no? Por cuestiones de respeto a la diversidad que somos todos. Hay que considerar que la diversidad en educación especial no es solo pues aquella persona que tiene discapacidad intelectual. La diversidad son todos los compañeros y la diversidad también son todos los profesores, ¿no? Un día me llama una amiga y me dice que tenía 8 en su aula, ¿no? Tenía 5 alumnos con tutora y 3 estudiantes, entre comillas, regulares, normales. Me dice, no sé qué voy a hacer porque mi aula es un caos. ¿Qué puedo hacer? Yo le digo, llamarles a los papás de los 3, entre comillas, normales y que se los lleven, ¿verdad? Porque ¿qué uno puede hacer con 5 tutoras, 5 chicos especiales y 3, entre comillas, normales? Tengo que considerar eso, porque el objetivo
es favorecer intercambios positivos entre pares. O sea, ¿qué intercambio positivo puede haber en ese tipo de sistema? Entonces, también tengo que cuidar todos esos detalles, ¿no? Tengo que ver que a veces se maneja multigrado, especialmente en las provincias. Tengo que manejar multigrado porque segundo, tercero y cuarto, y ahí va a haber un alumno con discapacidad intelectual que tiene un nivel intelectual de pre-kinder. Entonces, vean qué difícil es para el profesor, ¿no? Y todo eso tiene que estar escrito en planes curriculares. Entonces, la adecuación curricular, como les he puesto en el módulo, no es nada más que en el plan de clase ustedes incluir qué se va a hacer con este alumno, qué se va a hacer con este alumno, qué se va a hacer con este alumno. No es un súper documento como antes hacíamos, exclusivo para el alumno, porque antes se hablaba de adecuaciones curriculares a 3 niveles. Hablábamos del nivel para la unidad, para el colegio y para el estudiante. Hoy en día la adecuación curricular es la que se hace en el plan de clase. En el plan de clase, si ustedes se fijan en el módulo, les he puesto un ejemplo. En el plan de clase está ahí y hay una actividad y dicen para el con discapacidad intelectual hacer esto. Para el estudiante con discapacidad intelectual hacer esto. Entonces, con ello se priorizan el uso de materiales, por ejemplo, se priorizan el uso de no sé, de servicios de cooperación, todo, ¿no? Les voy a explicar enseguida los sistemas, ¿no? Las estrategias de aula, ¿no? Vean, toda aula tiene que tener estrategias organizativas, toda aula tiene que estar abierta a la innovación, tiene que ser un ambiente que promueva la interacción. El aula silenciosa acaba en el momento en que entran estudiantes con discapacidad. La interacción no sé si es el término, va a diluir lo que es la discapacidad intelectual. Va a ser un sistema netamente cooperativo. Los grupos van a ser de cooperación con y sin competición, cosa de que cada cual responda desde sus fortalezas, desde sus habilidades. Se va a trabajar valores como la responsabilidad, la flexibilidad. El trabajo en equipo es fundamental y los niveles de autoevaluación. Eso se va a organizar esa es una estrategia organizativa, pero en el aula en general. Ya en la práctica, nosotros, esto lo he puesto al final porque es la tarea que tenemos que hacer. Entonces, dentro de las estrategias de aula, ¿qué es una estrategia? O sea, es lo que el estudiante va a lograr, ¿verdad? El objetivo es lo que yo propongo hacer, pero para el estudiante la estrategia, lo primero es la tutoría de pares, tenemos pequeños grupos colaborativos, así vamos a organizar nuestra aula para desarrollar o vamos a sugerir que se desarrolle el aula, ¿verdad? La tutoría entre pares, los pequeños grupos colaborativos, trabajos en equipos con y sin competición, agrupamientos flexibles, trabajos por rincones, por talleres, trabajos por proyectos, metodología de aprendizaje significativo. Ahora, ¿qué es la tutoría entre pares? Por ejemplo, mi hijo viene un día en abril y me dice, mami, estoy cansada de ser el tutor del Juan Carlos. ¿Por qué? Porque tengo que ver su mochila, tengo que ver si ha llevado tareas, tengo que ver todo. 3 meses de tutor par de su compañero. Eso no es lo real. ¿Ya? La tutoría entre pares se nombra un alumno tutor por ese día o por ese tema. Este alumno tutor se encargará de, no sé, otra vez he visto en un colegio donde había un alumno tutor que era el encargado de llevar la mochila durante todo el año de un chico con parálisis cerebral y discapacidad intelectual. No está mal, ¿sí? El niño lo asumió muy bien, pero no es lo justo, no es lo real. Todos tendríamos que ser susceptibles de ser tutores. Aún el alumno con discapacidad intelectual puede ser tutor en alguna de sus fortalezas de otro de sus compañeros. Entonces la tutoría se va a plantear como ayuda en un tema específico. Si por ejemplo, no sé, si por ejemplo tenemos el tema de las plantas, el tutor, ¿qué hará? El tutor le dirá, tú consigues esto, se lo anotará, le dirá, sacará del internet fotos y el estudiante con discapacidad intelectual irá a su casa y conseguirá las plantas, me imagino, ya, una cosa así. Pero es por el tema, no es siempre. Después los pequeños grupos colaborativos son grupos en los que la nota es de todos, donde se reparte las actividades por habilidades que cada estudiante tiene, donde la nota es común. No hay competencia, es decir, porque la nota muchas veces genera competencia. Estos pequeños grupos colaborativos, cada cual se encarga de una actividad y
O sea, las notas no tienen mayor importancia, la nota se reparte entre todos, ¿no? Aquí hay que cuidar de que todos trabajen. Nuestro objetivo es que el alumno con discapacidad intelectual participe también desde sus fortalezas y sus habilidades. No es que el grupo colaborativo no es aquello, ya, el con discapacidad intelectual hace la presentación, es decir, los papás hacen el material y el niño lleva. ¿No ve? Y está agarrado a veces de su cartulinita toda la exposición. No, tiene que ser interactivo, ¿sí? Por eso se van a hacer también trabajos en equipos con y sin competición. Podemos hacer lo que antes hacía, los concursos de sumas, concursos de restas, concursos de lectura, el spelling, el deletreo, todo eso es parte de una estrategia de aula, pero en actividades como con competición y sin competición, ¿no? Y cuidando que el estudiante con discapacidad intelectual esté integrado, ¿sí? Ahora, yo no digo que se le tiene que bajar totalmente el nivel de exigencias, tiene que haber un nivel de exigencias, pero adecuado a su edad mental, ¿ya? Los agrupamientos flexibles, yo los puedo agrupar en una clase por zona, puedo agruparlos por apellido, puedo agruparlos por habilidades, puedo agruparlos por género, puedo agruparlos por notas, ¿no? Pero es flexible, no siempre es la misma agrupación, no como en mi colegio se decía, las súper buenas, las malas y las pésimas jamás participaban, digamos, no, puedo hacer eso, pero en una clase, pero la próxima cambio, entonces, vean, imagínense, el aula inclusiva es una aula llena de interacciones, rica en interacciones y en movimiento. Es un aula donde ya no hay el silencio, todos se mueven, todos participan, se mueven los bancos, se cambian los grupos, es súper interactiva, ¿ya? El trabajo por rincones y talleres es favorable también en un aula inclusiva, es decir, el taller del arte, el taller de la lectura, el taller de la escritura, los trabajos por proyectos. El proyecto básicamente va a partir de un diagnóstico en el que todos investigan en su comunidad algún problema, hacen su árbol de problemas, parten de ahí para intervenir, ¿no? Eligen un frutito y en ese van a intervenir. Ese es el trabajo por proyectos. El proyecto queda en una propuesta, pero puedo ir más allá, inclusive puedo hacer un piloto de mi propuesta y dejar como propuesta, ¿no? Entonces ese es el proyecto y toda la metodología que cruza esto como transversal es el aprendizaje significativo. O sea, para el cerebro lo que tiene significado se guarda. Lo que no tiene significado, o sea, pasa, no queda. Entonces el aprendizaje significativo humaniza el aula inclusiva. Es decir, va a hacer que todos los estudiantes participen porque esto es significativo para ellos, porque esto les interesa, porque esto les importa, porque eso va bien